Comencemos por el último balance o el último informe que entregó el Ministerio de Salud con respecto a esta tragedia que ocurrió en la autopista General Velázquez el día jueves pasado, en donde se informa ayer de la muerte de 3 personas, por lo que se eleva a 9 el total de víctimas fatales de este lamentable accidente. Esto es feroz, pero ese mismo día se sabía que había personas que estaban en una condición extremadamente crítica, había personas con más del 90% del cuerpo quemado. Era una recuperación muy difícil y eventualmente compleja. Una sobrevivencia prácticamente imposible, y por lo tanto desafortunadamente no ha sorprendido. Claro, los reportes indicaban que habían personas con más del 80-90% del cuerpo quemado, las vías respiratorias muy comprometidas, por lo tanto hacía muy compleja también su recuperación. Y fue así entonces como ayer la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha informado que un hombre murió en la clínica Indisa, otro en el hospital Félix Bulnes y una mujer también falleció en la Mutual de Seguridad, todos debidos a la gravedad de las quemaduras sufridas. Este accidente que ocurrió el pasado jueves 19 de febrero, cuando un camión de Gasco se volcó provocando una explosión y posteriormente un incendio, entonces ya aumenta a 9 la cantidad de víctimas fatales. Además son 12 las personas lesionadas que se mantienen en distintos centros asistenciales recibiendo tratamiento por quemaduras. 8 de estas personas estarían estables dentro de su gravedad, pero aún en riesgo vital. De hecho, 8 de los 12, están en riesgo vital todavía. Claro, porque es muy compleja su recuperación. Primero, todos tienen que estar con coma inducido. Segundo, se necesita una gran cantidad de sangre para ir reponiendo, porque cada intervención que se les realiza se necesita transfusión de sangre, y por lo tanto ahí también es un nivel bastante crítico, porque recordemos que los bancos de sangre a nivel nacional están bien carentes de ese recurso. No. O sea, está todo así que el llamado también es arriba, para quienes puedan donar sangre que lo hagan. Además, se conocía ayer también por parte de la empresa, ¿no es cierto?, de este camión que está involucrado en el accidente, que se han ya emitido 2 declaraciones, una el día del accidente y otra el día sábado, luego que se confirmara la muerte de 2 personas. Ante esto, Gasco reiteró su pesar por el fallecimiento y por las personas que resultaron heridas en esta explosión, y también con relación a las indagatorias en curso, la compañía afirmó que se encuentra colaborando con las autoridades. Es una investigación en un momento bastante complejo, dicen, y recalcaron su compromiso de transparencia y también disposición total ante la Fiscalía y los organismos técnicos para el esclarecimiento de los hechos, y han enfatizado además que van a poner su foco inmediato en las personas afectadas por el accidente, y para ello se habilitó una línea telefónica especial para los familiares de las víctimas, y también un correo con el mismo objetivo, que es poder tener una relación más directa con las personas los familiares de las víctimas de este lamentable accidente. Eso con el accidente del jueves en Renca, que va a seguir llamando la atención, y por cierto va a tener más novedades en la medida en que las pericias técnicas den exactamente con todo lo que pasó. 7:13, ¿qué más? Claro. Lo más Establecer importante, cuáles fueron Rivera. las causas de este accidente, porque preliminarmente la Fiscalía ha dicho que esto se debió a el exceso de velocidad. Pero ¿qué es lo que pasó en la cabina de ese camión? ¿Qué es lo que pasó con el conductor? ¿Se quedó dormido? ¿Simplemente iba a exceso de velocidad? ¿Sufrió un ataque al corazón? Claro, hay hartas cosas que saber. Varias cosas que hay que saber. Ya, ¿qué más? 7:13. Bueno, vámonos a una controversia que nadie se esperaba. Ni el presidente Boric, que se encontraba de visita en Rapa Nui, y que esto seguramente le ha llegado como un verdadero balde de agua fría. Esta decisión... El viernes fue impresionante, porque claro, en el lapso de 1 hora más o menos, se supo que la Corte Suprema de Estados Unidos le había declarado ilegales los aranceles de Donald Trump, prácticamente el 100%, prácticamente todos los aranceles, y un rato después se sabe lo de las sanciones. Fue una vorágine. Claro, porque además al comienzo, cuando se anuncia esta restricción de visa para 3 funcionarios del gobierno chileno por socavar la seguridad regional, no se sabía tampoco a quiénes apuntaba esta sanción en un primer momento. Ahí había una incógnita. Este comunicado de la Casa Blanca indica que los involucrados, con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial, y lo llevaron a cabo a actividades que comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones, y además erosionaron la seguridad regional del hemisferio. Una situación muy impresionante toda esa frase. Toda esa frase. Ahora, convengamos que, aparte del ministro Muñoz, que va a
estar en el programa en el siguiente bloque, técnicamente no sabemos quiénes son los otros dos, digamos. Claro, se apunta a Claudio Baraya, subsecretario de Telecomunicaciones, y Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero el propio ministro decía que, por ejemplo, a su familia no ha sido notificada de esta sanción. Claro, porque sí, porque el comunicado dice a los 3 funcionarios y a sus familias. Sí. Claro. Vaya. Así que eso va a ser una buena, saber un buen antecedente, claro, que se puede abordar con el ministro. Que ya dijimos viene al siguiente bloque. Claro, todo esto sería a raíz del proyecto de cable submarino entre Chile y China. Dicha iniciativa, denominada Chile-China Express, consiste en instalar un cable de fibra óptica que conecte directamente Valparaíso con Hong Kong. Pero además el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Cleveren, decía que este proyecto no estaba aprobado, que el que se había aprobado es otro, que tiene financiamiento o participación de empresas estadounidenses. Claro, hay dos proyectos. Este que está en tramitación, es una tramitación bastante inicial, aparentemente se lo vamos a preguntar bien al ministro Muñoz, que dice que está como en una primera etapa de varias. Y está el otro proyecto que es que tiene otro nombre que acabo de olvidar, que es un proyecto de Google y que conecta Chile con Oceanía, que iba a conectar originalmente Chile con Asia, pero Estados Unidos presionó, hizo alguna influencia para que no conectara Asia, sino que conectara Australia y Nueva Zelanda. Claro. Esto me hace recordar un poco, pero claro, esto de un nivel que escala. ¿Te acuerdas cuando también, si no me equivoco, en la primera administración de Donald Trump, cuando se cuestionaron las alianzas comerciales con Huawei y el uso de los dispositivos? Se cuestionó, claro, que Huawei pudiera participar y eventualmente ganar la licitación para el desarrollo de 5G en Chile. Exacto. Vino un alto funcionario de Estados Unidos, no estoy totalmente seguro que haya sido el secretario de Estado, pero me acuerdo que era un alto funcionario, me acuerdo que lo comentaban en la Cancillería en ese momento, algún tiempo después, que quería hablar en la moneda, eso quería, claro, hablar en la moneda para decir que Chile no podía entregarle a una empresa china. En esa época Estados Unidos y Huawei estaban enfrentados pero a muerte, detenía a la CEO de Huawei. Claro, era casi un hecho como de espionaje, que sí, quienes utilizaban dispositivos en el aparato estatal estadounidense no se podían utilizar dispositivos no, de era una guerra total y quería hablar en la moneda. Al final no habló en la moneda, habló afuera, pero dijo igual lo que quería decir, que es que Chile no podía hacerlo y bueno, efectivamente Huawei quedó fuera del desarrollo del 5G en Chile. Claro. Cosa que no pasó en Costa Rica. Y en Costa Rica sancionaron a un montón de gente, al expresidente Oscar Arias, entre otros, de manera parecida a la que le pasó ahora a Juan Carlos Muñoz, al ministro de Transportes. Claro. Bueno, hubo reacción también de China durante esas jornadas porque calificaron esta decisión de Washington como una muestra de desprecio por la soberanía, la dignidad de los intereses nacionales de Chile, acusando además a Estados Unidos de exhibir una naturaleza hegemónica despótica. En cuanto a la reacción del gobierno que va a asumir funciones el próximo 11 de marzo, fue el futuro canciller Francisco Pérez Maquena, que dijo que aquí el responsable de la política exterior de Chile es el presidente de la República, Gabriel Boric, y su intermediario, el canciller Alberto Van Cleveren, por lo que no les corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se tomen en esta materia antes del 11 de marzo, dijo escuetamente Pérez Maquena, y además decía que la prioridad en estos momentos es recabar toda la información disponible respecto de la sanción anunciada por el gobierno estadounidense. Ahora, en medio de todo este contexto, es que se conoce ayer que el presidente electo José Antonio Kast va a participar el próximo 7 de marzo en la cumbre internacional organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto es 4 días antes de que asuma el poder en nuestro país. Va a abordar la denominada interferencia extranjera en el hemisferio, confirmando así su presencia en esta cita pese al complejo escenario diplomático que enfrenta Chile con Washington. Esta conferencia denominada Escudo de las Américas se desarrolla en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, apenas 4 días antes del cambio de mando, y será la primera gran reunión regional de líderes del hemisferio occidental que Trump convoca desde su regreso a la Casa Blanca. Va a estar presente Javier Milei, entre otros. Y era que no.
Claro, y esta cita ha sido destacada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Dijo que esta es una gran oportunidad para reunirse con los mandatarios de países que atraviesan amenazas similares a la nuestra, particularmente del crimen organizado, pero por otra parte quienes van a ser después parte de la oposición, actualmente oficialismo. Por ejemplo, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, decía que esto era bastante peligroso y que de alguna u otra manera lo que estaba haciendo el futuro gobierno de José Antonio Kast era tomar partido por las estrategias y políticas de Estados Unidos. Tengo 3 cosas que decir. Una, que el cable de Google se llama Humboldt, como la corriente de Humboldt. Bueno, como el marino que da nombre a la... como no es marino, el científico que da nombre a la corriente de Humboldt. 2, que el que vino esa vez era Mike Pompeo, que era el secretario de Estado, era el equivalente a Marco Rubio. Claro. Efectivamente, y quería hablar en la moneda. El Perla. Y 3, que para agregarle... No pudo hacer la Monsalve. Qué feo eso. No sé cómo se tomarán en la moneda ese comentario. Lo se lo van a tomar peor que el chiste de Estefan Kramer de anoche. 3, para agregarle morbo a todo este asunto. ¿Dónde lo tengo? Acá. El embajador de Estados Unidos en Chile, el actual, Brandon Judd, va a dar una conferencia de prensa hoy a las 2 de la tarde. ¡Chan! Va a estar bueno lo que diga. Va a estar bueno lo que diga. Porque digamos que cada vez que ha hablado ha sido interesante. Sí, ha generado reacción. Que ha sido interesante. Sí. Así que conferencia de prensa a las 2 de la tarde del embajador de Estados Unidos en Chile. Vamos a ver qué pasa con esto, porque finalmente esto también va a marcar de alguna manera cuál va a ser la línea diplomática que va a mantener la futura administración con el gobierno del republicano Donald Trump. Ahora, esto viene pasando hace rato, me recuerdan también, un amigo me recuerda el pasaporte chino, ¿te acordáis? Que se había licitado la fabricación de los nuevos pasaportes. Claro, y también se desechó. Sí. No sé, la guerra es total. Sí. En fin. 7:22. Lo más importante, Andrea Rivera, ¿qué más? Ya, otro de los temas que marcó este fin de semana fue la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, todo esto tras anular de oficio todo lo obrado por el primer tribunal ambiental al considerar que su aplicación resulta improcedente. Entonces, es un nuevo capítulo dentro de estos 12 años de tramitación de este proyecto. Recordemos que esta iniciativa de propiedad de Andes Iron pretende instalar 2 minas de hierro y cobre con una valoración de $2.500 millones y un megapuerto en La Higuera, en la región de Coquimbo. La cercanía con la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt ha generado oposición por el alto impacto que podría generar al ecosistema marino y también al equilibrio biológico de la zona. Recordemos que en enero del 2025 el Comité de Ministros decidió de forma unánime rechazar este proyecto, pero Andes Iron recurrió al primer tribunal ambiental para anular la medida y un mes más tarde el tribunal dejó sin efecto una resolución que había anulado la resolución de calificación ambiental a la mina que aprobaba el proyecto y que ordenó una nueva reunión de ministros. Todo esto porque hubo inhabilitación, se inhabilitó el que lo sucedía, etc. O sea, hubo un capítulo que es bastante extenso y que da para perderse porque la verdad es que vamos al resumen. Capítulo, claro. En el resumen, aparentemente el proyecto ahora sí que murió. Todavía tiene opciones, por cierto, legales. No lo piensa así la empresa. La ministra de Medio Ambiente dice el proyecto por ahora está cancelado. Eso dijo. Claro. Esto se supo el viernes en la tarde, todo esto, ¿eh? Claro. Entonces fue un viernes muy interesante. Un viernes muy interesante. Bueno, Andes Iron, empresa a cargo de este proyecto, se refirió al fallo y dicen que expresaron además su sorpresa y desilusión frente a este fallo. Dicen que llevan 12 años en tramitación, siendo uno de los casos más icónicos de la permisología en Chile que sigue sin solución. No obstante, dicen que son bastante claros al afirmar que en ningún caso esta decisión los desanima ni tampoco los altera en la convicción de seguir adelante con este proyecto. Enfatizaron que la determinación de la Corte de Apelaciones es estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto, y tras ello además resaltaron que han superado rigurosas revisiones y que la justicia ambiental y todos los procesos ambientales señalan que Dominga cumple con la normativa. Ahí vamos a ver cómo sigue. 7:24, lo más importante, Andrea Rivera.
Bueno, algo que tú mencionabas también en el inicio del programa, en tu editorial, es la decisión que deberá adoptar la Corte Suprema, que hoy va a revisar a eso de las 14 horas el pedido de desafuero sobre el diputado Joaquín Lavín León, ex militante de la UDI, investigado por el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios. Un caso donde la Fiscalía Metropolitana Oriental le imputa cargos por varios delitos, entre ellos, ¿no es cierto?, fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación. Todo está en el contexto del caso de la Municipalidad de Maipú. Claro, es como una arista del caso de la Municipalidad de Maipú. Esto, el desafuero ya fue aprobado en apelaciones, en la, Corte de la primera instancia. Ahora viene la apelación. Y esta es la apelación de la defensa y lo ve el Pleno a las 2 de la tarde. Está citado el Pleno de la Suprema para revisar lo de Joaquín Lavín León, al que le quedan 2 semanas de cargo como diputado. Exacto. Pero bueno, el proceso judicial o la investigación seguiría adelante. Técnicamente entiendo, esto me lo explicaba un abogado el otro día, pero no, tú sabes que yo soy apenas un simple conductor, que pueden formalizarlo, pero para pedir medidas cautelares es necesario formalizarlo. Claro. O sea, perdón, desaforarlo. Desaforarlo. Sí. ¿Aún así haya terminado su periodo? No sé. Es una buena pregunta. Yo creo que después de que termine el periodo, pierde el fuero. Porque ya pierde el fuero, ya no es diputado. No, sería un escándalo que después de termináis tu cargo y seguís con fuero. Algunos puede ser por un tiempo, digamos, pero, claro. pero sería muy raro. Ya, eso, 7:26. ¿Qué más? Bueno, lo de México. No podemos dejarlo fuera, tremendo, lo que pasó ayer, porque la verdad es que dejó... Yo creo que a todo el mundo muy pendiente de lo que sucedió, la muerte, ¿no es cierto?, del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho. Todo esto ocurrió durante un operativo en el estado de Jalisco, lo que además gatilló una ola de violencia por integrantes del crimen organizado que bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, de Michoacán y Tamaulipas con vehículos incendiados, quemaron varios negocios en Guanajuato en medio de los enfrentamientos con las fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona. El Mencho, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $15 millones. Es uno de los líderes narcos más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del cartel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada, que actualmente están en prisión en Estados Unidos. Claro. Cuando fue lo del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, también quedó la grande. ¿Te acuerdas que hubo policías muertos, hubo atentados, hubo barricadas, hubo nuevamente violencia? Así que es interesante. Bueno, esto llevó a la suspensión de varias actividades, entre ellas, por ejemplo, el fútbol. Las universidades anuncian que durante esta jornada además van a llevar a cabo clases telemáticas para resguardar la seguridad de los estudiantes y una serie de restricciones también. Código rojo que se estableció precisamente en el estado de Jalisco para proteger a la población. Estados Unidos y Canadá alertaron a sus ciudadanos en México debido a esta ola de violencia y se emitieron unas serie de alertas para que los ciudadanos no salgan a la calle en estos sectores del territorio mexicano. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo en el que murió el capo del narcotráfico, El Mencho, Nemesio Oseguera, una acción militar que pasó o ocurrió en colaboración también con Estados Unidos, una unidad de inteligencia específica que se dio con él. Claro, y cuando lo van a detener, una colaboración. hay un enfrentamiento y termina muerto Oseguera. Ya, trabajando para ti, a tus órdenes, un destacado abogado de la plaza me dice, pierde el cargo, pierde el fuero. Ya. Así que el 11 de marzo al mediodía, chao. Sí. No. Oye, cortito, ¿quieres comentar algo del Festival de Viña? Tú, el especialista en música. Estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? A Gloria Estefan la vi así como por encima. Ya. Pero me pareció bien, extraordinaria la banda, el repertorio impresionante. Qué grande, a veces uno se olvida, pero Gloria Estefan fue antes de Shakira, antes de Bad Bunny. Gloria Estefan fue la primera que lo hizo. El crossover entre inglés y Estados Unidos. Bueno, 50 años de carrera. La diferencia es que Bad Bunny lo hace en español. Pero Gloria Estefan grababa sus canciones en inglés y en español y lo hacía con enorme éxito y desde fines de los 80. Son 50 años de carrera. Era
muy precoz en su carrera cuando vino con Miami Sound Machine, que es la vez anterior que había venido al Festival de Viña, en 1983. 43 años. Más o menos, claro. Sí. Muchos más años de los que quisiera recordar, porque me acuerdo perfecto de Miami Sound Machine. Fue un gran éxito, además. Era un éxito y no era muy conocido el grupo, pero tuvo una sonora actuación en Viña. Y por eso Gloria Estefan y Emilio Estefan también son muy agradecidos del Festival de Viña, porque fue de verdad uno de los primeros lugares que reconoció a Miami Sound Machine, digamos, y a Gloria Estefan, que luego iba a desarrollar una carrera solista absolutamente increíble. Y Stefan Kramer dice la tercera que no brilló, pero que triunfó. Yo lo encontré extraordinariamente divertido, mucho más divertido que, por ejemplo, la del 2020, que él mismo se autocriticó por lo del 2020, que fue donde hizo la rutina sobre el estallido social. Claro. En el Festival de la Pandemia, pero en el Festival del Estallido Social. Sí. Y sí, pues la pandemia está empezando recién. Y yo encontré que esto fue mucho más divertido. O sea, yo me reí, pero harto. No, fue bien gracioso. A mí me pasó que el comienzo lo encontré un poquito más lento. Y lo político no fue lo más importante. Lo político fue como el último. Un poquito, al último de la primera parte. Claro. Después hizo una rutina con su mujer que era muy graciosa, con su familia en general, que era muy divertida. En el BIS, digamos. Claro. Sí. Y cerró, bueno, ambos se llevaron, Gloria Estefan y Stefan Kramer, gaveta de plata y oro. Sí, pero eso sí que no es una noticia, Andrea. No, pero o sea, mencionarlo. Si lo noticioso a esta altura es que alguien no se lo lleve. Es el ícono de festival. Y no, hora y media estuvo Kramer, al final, terminó como a las 2 de la mañana. Lo que explica tantas cosas esta mañana. Y cerró Mateo Bocelli. Sí, parece sí que no. Hasta las 4 de la mañana. Con Andrea Rivera, lo más importante de esta jornada. Lo vamos a estar haciendo toda la semana, Andrea, hasta más rato, ¿no? Sí, más ratito. Ya. Actualizamos las noticias. Eso, más rato.